Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Esta semana es un momento de particularidad interesante en el tema noticioso, muchas informaciones fluyendo al mismo tiempo. El CES entrega el informe sobre la situación haitiana y lo que representa esto para la República Dominicana. Comienza el periplo, primero con el presidente de la República, después con los expresidentes. El lío del SENASA, el escándalo del SENASA, salta a la palestra pública y ya se habla de investigaciones a nivel judicial y de consecuencias posibles más adelante. Se anuncian las inspecciones en construcciones en República Dominicana y incluso unas 15 por lo menos detenidas, otras por otro lado también detenidas, naves industriales en operación, sitios comerciales, en un esfuerzo por evitar tragedias. El Poder Ejecutivo dispone mediante un decreto la liberalización de la situación de tener que acudir a los mecanismos de compras y contrataciones para hacer compras y establecer todo lo que es el andamiaje para impulsar el sector eléctrico de República Dominicana, declarado en emergencia en ese mismo decreto. Se lanza la alerta ciudadana, masiva ciudadana, en favor de ayudar a evitar daños mayores frente a un desastre natural. Y el tema económico que salta por encima de todo, la situación de la alza del precio del dólar, la situación de cómo fluye la economía, los informes de la llegada de turistas, todo en un paquete en el sector económico. Una semana de mucha actividad en el nivel nacional y en el nivel internacional, también de mucha actividad en los frentes de noticias internacionales: Israel-Gaza, Rusia-Ucrania, las tensiones en Venezuela, la situación de Haití, la revuelta de poder en Argentina con el revés que sufrió Milei y otros incidentes que están ocurriendo en el mundo. Una semana interesante en los medios noticiosos. En República Dominicana mucho calor, apagones, amenazas de lluvia, de todo como en botica, como se dice en esta semana. Mi columna de esta semana también dedicada a un tema importante, a la alerta que es el sistema que se ha utilizado ahora para enfrentar, para anunciar, para advertir sobre cualquier desastre natural. Estos y otros temas después de la pausa. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUED, respaldó el decreto 517-25 emitido por el Poder Ejecutivo, al considerarlo un mecanismo urgente y necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un contexto de creciente demanda y riesgo de desabastecimiento. La disposición presidencial, que declara de emergencia nacional la adquisición de bienes, servicios y obras para ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución de energía, se fundamenta en hechos como el aumento histórico de la demanda eléctrica, que en 2025 superó los 3.850 megavatios, los efectos del cambio climático en la región y los retrasos en proyectos de rehabilitación y expansión de redes.
En República Dominicana hay una cacería contra establecimientos comerciales manejados por personas oriundas de China, denunció a medios de prensa la presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa NG, quien es reconocida promotora de las relaciones comerciales entre los dos países. Criticó los cierres que autoridades locales han hecho en varios de estos establecimientos porque supuestamente han violado normas legales, entre ellas subvaluación y contrabando de mercancías, así como falta de permisos, parqueos y de estudios ambientales. Los 5 fallecidos en un presunto enfrentamiento con la policía ocurrido en Santiago, provincia ubicada al norte del país, estaban involucrados en actividades de sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas de drogas y narcotráfico. Esos delitos son sindicados por la policía en un comunicado oficial a los fallecidos: Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, alias El Charlie o Charlie Chax, a José Vladimir Valerio Esteves, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Los 5 a quienes la policía vincula con una supuesta estructura criminal resultaron heridos durante una operación y posteriormente fallecieron mientras recibían atención en el hospital José María Cabral Ibáez. Las autoridades buscaban al francotirador que asesinó a Charlie Kirk, un activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, con una sola bala, y luego se escabulló en el caos resultante del más reciente acto de violencia política que azota a Estados Unidos. Un funcionario en Utah dijo hoy que la policía está trabajando para identificar al agresor, quien saltó de un techo y huyó. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, informó que se recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia del área donde el sospechoso logró disparar a Kirk y luego huyó. El presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, aseguró hoy que busca una salida constitucional a la crisis política desatada por la revuelta juvenil que forzó la caída del gobierno. En medio de unas negociaciones marcadas por la propuesta de la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, como primera ministra interina. En la difícil situación actual del país, estoy reflexionando y haciendo todo el esfuerzo para encontrar una salida dentro del marco constitucional, así como para proteger la democracia y mantener la paz y el orden en la nación, afirmó Paudel en un comunicado oficial. El ministro de Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que este país está preparado para una guerra prolongada, después de que en las últimas semanas Estados Unidos haya reforzado su presencia militar en aguas del Caribe para hacer frente, según dice, al narcotráfico en la región. Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria, dijo el ministro en declaraciones al canal estatal venezolana de televisión VTV. Al tiempo que de señalar que el gobierno de Nicolás Maduro está preparado para cualquier guerra prolongada. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Dos temas trascendentes marcan la pauta de la acción del presidente Luis Abinader y del gobierno en esta semana. Punto número 1.
La ratificación lo hizo en la semanal, lo dedicó a esto y ha seguido insistiendo en algunos tópicos sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de fondos públicos en el gobierno. Y para eso se creó una iniciativa que se llama, lo tengo por aquí, ¿dónde rayos lo metí? A mí se me esconden las cosas, se me pierden las cosas, el peluche no me ayuda muchas veces y las cosas se me extravían, pero aquí cero mata cero, estoy buscando, no lo encuentro. Entonces, basada en una serie de ejes temáticos y un programa que se llama Protegiendo lo Nuestro. Protegiendo lo Nuestro. Tiene una serie, 7 ejes de aplicación sobre los cuales las autoridades tratan de evitar, controlar, conjurar cualquier situación relativo a una acción de corrupción en el tren gubernativo. El presidente está puesto para eso, está puesto para eso. Y en el segundo renglón está el tema de la economía. El gobierno, las entidades del Estado, Banco Central, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Hacienda, diseñando políticas para conjurar lo que montó en preocupación desde principios de semana el tema del aumento en la tasa del dólar, que remontó sobre el 64 por 1 y que se esperan anuncios importantes de medidas de conjunto con los sectores económicos, con los sectores gubernamentales, con los sectores que producen divisas en la República Dominicana, para tratar de buscar un equilibrio y poder concluir los 4 meses que faltan para final del año dentro de los parámetros trazados en cuanto a lo que es niveles de inflación, niveles de crecimiento de la economía, estabilidad macroeconómica. Cuando viene fin de año, las cosas cambian, mucho un comercio que se activa, mucho dinero en circulación en las calles, y hay que esto manejarlo con la prudencia necesaria para evitar desbordes que después vienen a resultar en situaciones de uno u otro sector que pudieran ser más conflictivas para conjurarlas. Esa es la realidad de lo que está pasando. En el interín, se ha dispuesto una suerte de acciones en 2 vertientes. Inspección de edificaciones por parte del Ministerio de Trabajo, que anunció la clausura, la paralización, mejor dicho, de 15 construcciones, de 15 torres en la capital dominicana, a consecuencia de que se detectaron riesgos a la seguridad e incumplimientos también con temas laborales, pero básicamente riesgos a la seguridad de trabajadores y de construcción en sentido general. Y se levantaron 300 y tantas actas de irregularidades, de infracciones, pero hubo en 15 casos donde la situación era mucho más compleja, delicada, mucho más difícil, y se optó por levantar actas de paralización de dichas construcciones. En paralelo, el Ministerio de la Vivienda, que es ahora el que tiene la responsabilidad que antes tenía Obras Públicas de supervisión en las construcciones, anunció el cierre de varias edificaciones, construcciones, instalaciones donde operan comercios principalmente, porque adolecen de falta de seguridad o de situaciones que pueden provocar, poner en riesgo a las personas que trabajan o que visitan el lugar. Ambas cosas. Entonces, son situaciones incómodas.
Al mismo tiempo se anuncia la Dirección de Aduanas que está en guerra contra la ilegalidad de los negocios chinos. Y se habla de que algunos de estos comercios que han sido clausurados, cerrados por el Ministerio de la Vivienda por razones de seguridad, son instalaciones de empresarios chinos. No sé. No quiero decir que sea malo o bueno, pero a veces las formas de hacer las cosas mandan mensajes. Hay un mensaje definido sobre el tema de los negocios chinos en República Dominicana, que tienen empleados que no están nacionalizados, que no tienen permisos para trabajar en condiciones de ilegales, que si no usan facturas, que si no están claros sus pagos impositivos y sus operaciones transparentadas. Desde hace varios meses se está produciendo esta situación con los negocios chinos. Debe haber equidad, debe haber cumplimiento de la ley sobre todo. Hablando con Rosa NG de la Fundación de Residentes Chinos en República Dominicana, decía que la fundación y ellos lo mantienen dentro de la obligación de cumplir con las leyes, y el que incumple con las leyes que pague las consecuencias. Sin embargo, esto ha estado ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa y qué ocurre? Las relaciones con China son un tanto delicadas por el estado de relaciones con los Estados Unidos. Los chinos están en una posición agresiva hacia América Latina para colocarse como empresarios importantes. Proyectos, negocios, venta de sus artículos, de todo, como en botica, como diríamos. Sin embargo, hay presiones desde los Estados Unidos, porque esta es su área geopolítica de influencia, el patio de la casa, y no están en disposición de que los chinos vengan a comerle los caramelos. Entonces, mientras se produce esa guerra geopolítico-comercial entre Estados Unidos y China, nosotros estamos como el jamón del sándwich en el medio y recibimos presiones de un lado y ofertas de otro lado. Entonces hay que saber jugar con esa situación. Una situación a veces incómoda y para la que hay que tener mucho tacto. Entonces, vuelvo y recapitulo. El que hayan construcciones que ofrezcan peligros para los trabajadores y los visitantes, comercios principalmente, y sean inspeccionados, y sean advertidos, y sean sancionados, lo que manda la ley, no es pecaminoso. Creo que es una medida correcta. El que se persiga la evasión impositiva, las malas prácticas en comercios chinos, no es pecaminoso. Unidas las cosas, pudiera parecer una ofensiva contra una clase empresarial extranjera posicionada en República Dominicana. Ahí está el cóctel. Póngale usted la fresa encima. Póngasela, porque la necesita. En el caso de SENASA, la situación es delicada, porque SENASA es una entidad de servicios públicos que ha venido a suplir una demanda de servicios hospitalarios, de servicios de salud para la población, y ha ascendido a una cantidad de usuarios
ya de varios millones, que resuelven un problema de salud. Todo esto que se ha detectado, que parecen una serie de irregularidades, ha armado un gran escándalo, pero concomitantemente se anuncia la inyección de 6.000 millones de pesos a SENASA para motorizar sus operaciones. Está SENASA en una situación tan crítica, está en una situación de quiebra. Dijo el presidente Luis Abinader con mucha razón que SENASA es una entidad del gobierno que no es para hacer negocios, sino como un servicio, y que por tanto SENASA no va a quebrar. Y que no va a quebrar, incluso lo puso en Twitter persona. Mientras yo sea presidente, SENASA seguirá operando y no quiebra. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo vamos a conjurar de ser comprobada la realidad de las denuncias y de la investigación que está haciendo el propio gobierno y la autoridad judicial sobre acciones alegadamente fraudulentas que se han registrado en SENASA por varios millones, cientos de millones, se habla de 9.000 millones de pesos? ¿Cómo esto va a ir en paralelo con la situación económica que sufre SENASA y cómo esto va a encajar dentro de la imagen pública que necesita una entidad de esta naturaleza? Interesante, importante, pero ya veremos. Ya veremos. Mientras tanto, ha armado cierto revuelo la declaratoria prácticamente de emergencia del sector eléctrico y la liberalización mediante un decreto de los trámites durante un año para compras de insumos y una serie de operaciones en el sector eléctrico que requieren, según la ley de compras y contrataciones, que pasen por el tamiz de ese departamento. Se liberaliza de esto y declarado de emergencia, las compras y las situaciones pueden realizarse. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Esta semana en mi columna Oye País hablo de las alertas masivas, el sistema de alertas masivas para prevenir, para advertir a la sociedad, a la gente sobre la ocurrencia, la advertencia sobre una catástrofe, sobre una situación de desastre. Advertirle para evitar víctimas. Alerta, así se titula mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi sección Oye País, que comparto con ustedes a continuación. Era cerca del mediodía, cuando, mientras veía un partido de béisbol por televisión en el estar de la casa de mi hija, Carolina, en Washington, sonó una estridente alarma que inundó la vivienda, hizo vibrar mi celular y la transmisión de la TV pausó al tiempo que apareció un letrero en la pantalla. Advertencia: se busca un vehículo blanco, marca tal, ocupado por 2 personas, perseguido por la policía bajo investigación de rapto de un niño. Me asomé por la ventana y vi cómo las madres salían de sus viviendas y les pedían a sus hijos que jugaban en las inmediaciones entrar a las casas. Poco después, patrullas de las policías circulaban por las calles aledañas. No había vivido esta experiencia. Mi hija me explicó que son comunes esas alarmas colectivas por diferentes razones en Estados Unidos. Eran las 11:47 de la mañana de este martes 9 de noviembre, cuando mi teléfono produjo una alarma similar, al tiempo que aparecía a toda pantalla un mensaje que informaba que era una prueba sobre el lanzamiento de un sistema de advertencia colectiva de las autoridades para informar sobre situaciones que pudieran poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. La plataforma, establecida con el apoyo de Indotel y operada por el COE, el 911, la policía principalmente difundirá avisos masivos
a todos los celulares en un área determinada, inicialmente Santo Domingo y Santiago, con un sonido alto para procurar atención sobre alguna emergencia, huracanes, inundaciones, terremotos, tsunamis, un gran incendio, por ejemplo, que pongan en peligro la seguridad pública, como es en los casos de esos preciosos primeros momentos para buscar a una persona desaparecida. Las esperadas alerta Amber sobre niños, alerta rosa, mujeres en riesgo, alerta azul relacionada con personas con discapacidad y alerta silver adultos mayores. Estamos avanzando por la seguridad de todos. Enhorabuena. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como cada semana nos acompaña nuestro analista de política económica, don Carlos Cuello, toda una autoridad en lo que se refiere al manejo de la información sobre la economía en República Dominicana y en el resto del mundo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Avance el noveno mes del año ya. Sí, señor. Sí, señor. Y tenemos resultados de la inflación para agosto. Para agosto, pero antes de entrar en esos detalles ya directos, hay un nerviosismo con todo el tema del dólar, con la situación de las cifras de la economía, del crecimiento de este año, de entrar al último cuatrimestre del año ya, que es donde se marcan todos los indicadores. El turismo, aunque no estuvo por debajo en negativo relativo a otros años, se siente resentido todavía. O sea, hay un cóctel de situaciones. Así es, ¿por dónde usted quiere que comencemos entonces? Por el principio. No, me gustaría oírle a ti un panorama así general sobre lo que es este estado de incertidumbre, a lo que se une también el tema del sector eléctrico, los apagones, o sea, de tensiones, vamos a decir. Mira, nos ha costado mucho mantener la estabilidad en medio de un panorama tan convulso. Sí, que no depende solamente de nosotros. No, eso hay que entenderlo. Eso es lo primero, porque para tú poder hacer un análisis objetivo, tú tienes que considerar el entorno. Claro, el todo. Que está desenvolviendo. Y en este caso, aunque se podrá decir que las grandes decisiones o los asuntos que hacen más convulso el panorama económico se están decidiendo en las grandes economías, como la guerra arancelaria, los problemas migratorios, la situación de Estados Unidos, China, la guerra de Rusia, Ucrania. O sea, no podrá decir que todo eso es por allá, pero ya nada es por allá. No. Ya la economía está cada vez más integrada, ¿no? Y cualquier situación que afecte los precios del petróleo, que afecte, digamos así, la política migratoria, la política arancelaria, nosotros no vamos a quedar... Como pasó con la guerra de Ucrania y los commodities. Claro, nosotros no vamos a quedar blindados, no estamos blindados. No estamos. Entonces, en ese contexto, y yéndonos también a la vecindad, a lo que es la región de América Latina y el Caribe, que siempre ha sido más cálida que otras regiones, ¿no? Y en ese contexto es que nosotros tenemos que ver la economía dominicana. Yo pienso que con todo la situación, el impacto en términos de la ralentización del crecimiento, que era de esperarse,
ninguno de esos factores del macroentorno nos dejan a nosotros ilesos. En medio de todo eso, yo creo que nosotros, las autoridades económicas, han manejado la situación a favor, sobre todo si nos comparamos con la región, ¿no? Claro. Y aun cuando el crecimiento es verdad, es famélico, está por debajo, casi en la mitad de lo que es el crecimiento potencial, pero por lo menos no hemos caído en recesión. No. Entonces yo creo que, como dicen, mal de mucho consuelo de tonto. No estamos bien, pero pudo haber sido peor. Pues, claro, claro. Además que es como bien tú apuntas, no es un asunto de índole nacional solamente, de políticas determinadas solamente, sino que es dentro de un conjunto de situaciones, incluso hasta poco lesionados, podríamos decir que hemos terminado. Sí, vamos transitando. Aún en las grandes economías, en cualquier panorama económico, las decisiones en materia de política económica se toman, pero no necesariamente quiere decir que el resultado esperado se logre, Sí. porque siempre hay variables del entorno, variables exógenas, como le llamamos, decimos, que pueden contrarrestar lo que tú tienes como pronóstico. La misión del Fondo Monetario Internacional está aquí y debe Siguen dar haciendo visitas de cortesía. y debe venir su informe preliminar que siempre emiten cuando se van, que debe ser ya a principios de la semana próxima. Una nota, sí, Y una emiten. nota general, muy general, Sí. que no es definitiva, pero que traza algunos lineamientos de lo que han visto. Por lo menos describe en qué consistió su trabajo, ¿m? Y reconocen algunas de las fortalezas de la economía, entre lo que son, digamos, los aspectos preliminares, ¿no? Sí, sí, sí. Porque quien va a emitir ya el informe final sobre la revisión es el directorio del Fondo Monetario Que eso Internacional. viene unos meses más adelante. Generalmente sí, es así, y se colocará en la página web, ¿no? Pero la misión está haciendo su trabajo, por lo visto, sin ningún tipo de limitaciones, como se estila en estos casos. Pero como tú sabes, el morbo dijo de una vez, estamos en una situación de crisis, sube el dólar, el tema eléctrico, se bajan el ingreso de divisas por turismo. La gente comenzó a decir, y está el fondo aquí. Sabiendo todo Sí. que el fondo es una visita programada dentro de los acuerdos, pero tú sabes cómo es la... Así es, o sea, se han combinado, la verdad, algunas que otras situaciones, como tú bien describes, ¿no? Que dan a especulación. Sí. O sea, la misión del fondo vino a una revisión periódica. El país ni siquiera tiene ahora mismo acuerdo con el fondo, no está recibiendo financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, desde que se ahorró el último acuerdo, que lo dejó el presidente Mejía a raíz de la crisis bancaria, ¿no? Y que el presidente Fernández logró concluir, Sí. el país tiene ya más de 12 años de Sí, tanto ir según al fondo. acuerdo, aunque sigue estando dentro de la No, visión es del fondo, miembro, y claro, del claro, fondo. y Y claro. incluso nos apoyan en darnos esos tips de cómo se visualiza la economía en sentido. Y en este caso hacen sugerencias acerca Claro. de la medidas de previsión que se deben tomar. ¿Por dónde vendrá el informe? Eso es seguro que, basado en la experiencia anterior, el problema de la sostenibilidad fiscal, no podemos seguir arrastrando, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, déficit año tras año, gran generador de déficit, sabemos que es el sector eléctrico, más de la mitad del déficit la genera el sector eléctrico, ¿no? Los problemas, bueno, buscar respuesta para la sostenibilidad fiscal, revisando las exenciones, el gastar mejor. Yo no sé si tuviste ahí que aun cuando se han planteado disposiciones de materia de austeridad, sin embargo, las disposiciones se quedan en papel. Sí, hay que reiterar cada vez. Los funcionarios siguen cambiando vehículos, o sea, el gasto es indetenible, ¿no? Es verdad que hay tipos de gastos que resulta difícil poder hacer recorte, como el gasto social, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero eso no significa que se gaste de manera ineficiente, ¿no? Sobre todo cuando tú estás financiando el gasto corriente con endeudamiento. Y más cuando no hay. Claro, cuando no alcanza. Y cuando no alcanza. No, cuando no alcanza, tú tienes que asignarlo de la manera más eficiente posible. Claro, así mismo es. Carlos, el Banco Central emitió su informe sobre la inflación de agosto.
Así es, la inflación para el mes de agosto es la más alta un par de años, ¿no? 0.71. Y la interanual 3.71, todavía por debajo de lo que es el objetivo meta inflación. Que es de 4, ¿verdad? 4, más o menos 1, con un rango de variación de más o menos 1. Y la acumulada entre enero a agosto, para los 8 meses, 2.43. Faltaría el último cuatrimestre del año. Todo depende, si este último cuatrimestre, bajo el supuesto de que este último cuatrimestre registrara la misma situación de agosto, ¿no? 0.71, repito, la más alta en los últimos 2 años, ¿no? Entonces tú tendrías 7 por 4, 28, 2.8 más 2.4, tendría ahí un 5.2, sí. Pero eso no se puede adelantar. También podríamos hacer, para hacer una proyección, dividir 2.4 entre 8. 24 entre 8 da 3, da 0.3. Y ese sería el promedio mensual. Si ese fuera el promedio mensual, entonces aquí se agregaría 1.2 y daría 3.6, 3 por debajo de 4, ¿no? Sí. Hay que ver cómo se... Este cuatrimestre va a ser muy determinante para muchas de esas estadísticas de la economía dominicana. Sí, incluso hay buenas expectativas porque hasta ahora hay que reconocer la economía ha ido frenada, ¿no? La política monetaria fue cautelosa, por no decir restrictiva, para evitar lo que podría ser un impacto no deseado sobre el nivel de precio de la economía. Pero para este segundo semestre ya hubo una ligera, digamos, liberalización de recursos. Podría reactivarse más. De hecho, hay situaciones que conducen a la reactivación de por sí, como los últimos 2 meses del año, ¿no? Sí. Entonces, hay esas expectativas. Ojalá y se logre esa reactivación sin impactar de manera desfavorable lo que son los niveles de precio de la economía. Hay algo que nos ha favorecido a lo largo de este año y es los precios del petróleo. Que no sean... ¿Y hemos aprovechado los precios del oro? La verdad es que los precios del oro se han venido a sentir más en los últimos tiempos. Incluso se comenta que el presupuesto complementario, en gran medida, aparte de recursos que el gobierno no había utilizado de un manejo de la deuda criticado, ¿no? Van a salir de los impuestos extraordinarios que va a pagar el oro por la coyuntura, ¿no? De que los precios que está registrando. Que yo lo digo porque había una cierta baja en la producción de las minas de la producción podría estar a la baja, pero los precios han estado al alza, sí, rompiendo récords. Sí. No, pues por eso te digo, si hay una gran producción y buenos precios, entonces la abundancia. Aquí parece que lo que más ha influido es la alza de precios, más que incremento en la producción. Correcto, sí. Correcto. Entonces, fíjate que aquí el componente, ¿no? Digamos, que más impactó fue alimentos y bebidas con 1.24, transporte 0.81, con todo y que sigue siendo subsidiado los combustibles, ¿no? Y educación con 2.18, pero con una ponderación baja, por eso arrastra poco lo que es el índice. Lo que más arrastra aquí el índice es alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero vamos a ver si este mes hay buenas expectativas. La comunicación decía que tuvo 1.05%. Vamos a ver qué nos trae este mes de septiembre. Lamentablemente este mes de septiembre, con esa alza que se produjo en menos de un mes, de un 4% en el tipo de cambio. Eso se va a sentir. Se va a sentir porque tú sabes bien que cuando el tipo de cambio está muy volátil, eso impacta lo que son los precios de reposición de inventario. Y ralentiza realmente todas las operaciones. La gente los inversionistas aguantan a ver cómo va el mercado, porque hay una inestabilidad. Yo creo que lo que resta de este año va a depender mucho del éxito de las autoridades en estabilizar el tipo de cambio. Sí, y están en eso, parece. Bueno, sí, hubo una reunión en esta semana de lo que casi el gabinete económico, ¿no? Porque está ahí el gobernador del Banco Central,
ministro de Parece Hacienda. que las relaciones son muy armoniosas ahora con el ministro de Hacienda. Que no lo eran con el anterior, No. según Todo el mundo lo sabe. Claro. Y el ministro de Hacienda ahora vale por 2. Sí, pues sí, porque el ministro de Economía y ministro de Hacienda. Claro, entonces ahí están integrados todo lo que son la dirección general, sobre todo los organismos recaudadores. Y apuntando todos a un mismo objetivo. La DGA, la DGI, la Tesorería, todo eso depende del ministro de Hacienda y Claro, Economía ahora, claro. planificación, todo, ¿no? Puesto, todo, por eso. O sea, ahí faltó como lo que era el famoso gabinete económico, industria y comercio, que no tiene, que es más bien ejecutor. Sí, de políticas muy abiertas. Política, sí, en materia de política económica, estos son las principales instituciones. Y en esa reunión, obviamente, se manifestó la preocupación, ¿no? Participaron representantes del sector de la banca, ¿no? Sobre todo de la multibanca, Sí, ¿no? sí. Y lo cierto es que el gobernador sostiene que el alza es coyuntural. Es posible que haya una sobredemanda de dólares ahora mismo porque tú sabes que los pedidos para Diciembre. fin de año, Sí, pero noviembre, ya noviembre porque está el Black Friday. claro, pero ya tienen que estar Noviembre, disponibles. Claro. Entonces, eso podría estar presionando. Pero hay otro elemento de presión que es impredecible, y es que cuando tú tienes un nerviosismo en cualquier mercado, eso de por sí produce una sobredemanda. Claro. Sobre todo porque la gente le preocupa que si lo que tenía cuando era 60 por 1, ahora el 64 por 1 se le está reduciendo, Claro. casi más de un 5%, Claro, ¿no? claro. Entonces, por efecto protección, acude a moneda dura. Pues la gente, si tiene que comprar, piensa, esto va a seguir subiendo. Déjame. Entonces, hay esa posición dubitativa. Sí, lo cierto es que el alza podría ser, podría ser coyuntural, como dice el gobernador, pero la reacción de la gente Podría no. convertirle en una situación más difícil. Además, hay otro elemento, y es que el gobierno para fines de presupuesto subió el tipo de cambio proyectado, ¿no?, al 65.50. Le aumentó 171 puntos. Todavía ¿Para este año o para el año que viene? Para el año que viene. Para el año próximo. Pero 1.71. Entonces, fíjate que aunque el tipo de cambio contemplado para promedio para el año es 63.11, hasta agosto el promedio es 61.20. Sí, pero ese es el promedio. Sí. La realidad me dice No, y la otra gente lo cosa. mide por el momento cuando está alto. Sí, porque el promedio es 61.20, porque recuerda que después que subió a marzo, ahí bajó. Hasta el 58 incluso. Más de 300 puntos Sí, porcentuales, sí, ¿no? sí. Entonces, pero la gente no acepta cuando está disparándose 4% en un mes. Bueno, rompió récord, 64 y tanto, ¿no? Claro. Pero todavía está dentro del promedio, todavía. Por eso te digo, hay que ver qué pasará en estos últimos meses. Bueno, 3 meses y medio, Sí, ¿no? sí. 4 meses porque no se ha medido el mes. Pero el tiempo completo. todo dependerá en gran medida de que se logra estabilizar el tipo de cambio. Correcto. Ese es como el eje de todo. Claro. ¿Qué pasó con el turismo en agosto? Porque ha venido en una forma. Tú sabes que agosto ya comienza la temporada. Sí, ya baja, comienza. Sí. Cambia la temporada Sí, ya, sí. ¿no? Aunque nosotros tenemos la ventaja de que alrededor del 20% de los visitantes no residentes son dominicanos en el exterior y acuden todo el año, y sobre todo a fin de año, que es temporada baja, y cuando más aumente ese flujo, ¿no? Pero de todos modos, el mes de agosto se recibieron 707.175 turistas, dice el ministro, que es de todos los agostos que tenemos, este es el que ha tenido más turistas, por encima de los 700.000. Y en lo que va del año, claro, aquí hay que destacar que fueron 100.000 cruceristas en agosto. Bueno, los incrementos han sido muy tímidos. Sí, es lo que te decía, ¿no? Sí. Muy tímidos, pero eso se entiende también. En la coyuntura económica internacional, el turismo europeo se ha caído. Se ha caído, por ejemplo. Incluso para Europa se ha caído. No, pero el de Estados Unidos, que es el principal, cayó en menos de un 1%. Claro. Y el de Canadá un 11%. Óyeme, aquí hemos tenido la suerte. Hemos compensado con el de Sudamérica. Sudamérica, sobre todo Argentina, Colombia, Perú,
Puerto Rico, que está lento, y por la misma situación de Estados Unidos, apenas un 2%, pero esos tres países que te he mencionado tienen cifras de 2 dígitos. Sí. El caso de Argentina, más de un 20%, Sí. ¿no? Entonces, de todos modos, ¿no? Para el periodo enero-agosto, estamos hablando de 6.085.053 pasajeros vía aérea. Y eso es un 2% por encima de enero a agosto del año 2024. Por eso te digo, la tasa está ralentizada por la misma situación de la economía internacional. Y 1.920.204 por la vía marítima. Ahí hay un crecimiento de un 5% respecto al periodo anterior. Ambos suman 8.005.257. O sea, en 8 meses, 8 millones. 8 millones. Que por eso proyecta los 12 millones en los 12 años. De los 12 visitantes, meses, por lo menos. Pero ya de turistas son 6.085.000. Sí, de turistas por la vía aérea. Sí. Por la vía, sí, pasajeros, ¿cómo le llaman? Aéreos no residentes. Sí. La verdad es que, según dice el gobernador, la economía sigue generando, tanto por el turismo, inversión extranjera, zona franca y exportaciones, ¿no? Sigue generando alrededor de, como está proyectado, 46.000. Exacto, millones de dólares. La situación, la coyuntura, ya hemos dicho que pueden haber factores coyunturales que podrían estar incidiendo en lo que en este caso parecería ser una sobredemanda. Pero fíjate que con todo y eso y los datos que tú aportas, Carlos, y tu análisis, con todo y la situación, la proyección no es por debajo, lo que se proyecta no es por debajo de lo que se había proyectado inicialmente. Uno, se mantiene la proyección. Uno. Y dos, es una proyección incrementada en relación al año anterior. Sí. O sea que no podemos decir, estamos en una crisis que nos desplomamos. Vamos a recibir 32.000 millones. Entonces tenemos una baja. Por un ejemplo, ¿tú me entiendes? Sí. Estamos dentro de las proyecciones con todo y esa dificultad. Consciente de que hay una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, no solamente la dominicana, Claro. regional y mundial. Claro. O sea, no es una situación de desesperación, sino de actuar con Hay que medidas manejarla precisas. con cautela, Las porque medidas también precisas. con mucha cautela, porque tenemos puntos débiles Claro. que no nos favorecen Así es. y que hay que corregirlo. Así es. Bueno, pues, don Carlos, yo creo que hemos agotado la jornada de hoy. Así será. Nos vemos la semana próxima. Si Dios así lo Gracias a permite. ustedes por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.